Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy damos comienzo, ya hace tiempo que no hacía ningún vídeo, así que me he animado a hacer este. Dar las gracias a la gente que se está apuntando al canal, que es cada vez es más gente a la que está, cada vez hay más suscriptores en el canal. Y espero que el contenido que estoy pues, poniendo en él pues, os guste y nada, pues tengáis cada vez más información respecto a todo esto que estamos pasando en este siglo XXI que nos está dando mucho que hablar, mucho que hablar. Y nada, gente, hoy vamos a hablar sobre el ecofascismo, ¿vale? Como subtítulo he puesto la gran exclusión. Entonces, vamos a dar el comienzo de esta charla, pues, que sea rapidita, espero que os guste y nada, en fin, espero que estéis disfrutando del canal. Y sobre todo, pues que esta segunda parte del documental de Camino al colapso, pues os haya gustado, ¿vale? Aquellos que habéis visto el documental, espero que os haya gustado. Pues nada, gente, os recomiendo que lo veáis. Vamos a seguir con la charla esta, el ecofascismo que viene. ¿De acuerdo? Vamos allá. A ver si esto es rapidito. Vale. Vamos a primero a leer esto, ¿vale? Y luego vamos dando explicación un poco de todo, por qué está junto el fascismo y el liberalismo. Juntitos, ¿vale? Bueno, pues vamos a leer. El fascismo. El fascismo es una ideología, un movimiento político y una forma de gobierno de carácter totalitario, antidemocrático y ultranacionalista de extrema derecha. Entre los rasgos del fascismo se encuentra la exaltación de valores como la patria o la... Vamos a sacar el láser, ¿vale? De acuerdo, a ver si me acuerdo cómo era el tema del láser. Estaba por aquí. Vale, el láser. Punto de láser. Vale. Entre los rasgos del fascismo se encuentra la exaltación de valores como la patria o la raza para mantener permanentemente movilizadas a las masas, lo que llevó con frecuencia a la opresión de minorías. Enemigo del liberalismo, el anarquismo y toda forma de marxismo y socialdemocracia, socialismo, comunismo, una mayoría de especialistas coincide en colocar al fascismo en la extrema derecha del extremo tradicional izquierda y derecha, ¿vale? El fascismo fue muy popular, bueno, digamos popular, digamos así. Conocemos mucho sobre el fascismo dentro de lo que es el siglo XX, ¿vale? Es el siglo pasado. Aunque hoy en día aún tenemos restos de esta ideología, existen aún restos del fascismo. Pasemos al liberalismo. El liberalismo es una filosofía política y jurídica que defiende la libertad individual, la igualdad ante la ley y una reducción del poder del Estado. Lo voy a repetir, una reducción del poder del Estado. Representa una corriente muy heterogénea y hay muchas formas y tipos de liberalismo, pero en general defiende los derechos individuales, como el derecho de propiedad, la libertad de asociación, la libertad de religión o la libertad de expresión. El libre mercado o capitalismo, la igualdad ante la ley de todo individuo sin distinción de sexo, raza, origen o condición social. Y el Estado de Derecho o imperio de la ley al que deben someterse los gobiernos. Es una ideología más del siglo XX, sobre todo del siglo XXI, toma mucha fuerza. ¿Vale? El liberalismo surge en España en 1800, creo que es 1812 o 19, no me acuerdo exactamente de la fecha. ¿Vale? Exactamente la palabra liberalismo viene de España. Pero bueno, el origen viene de Estados Unidos con el pensamiento de Smith y en fin, toda esa gente que dio paso al capitalismo. ¿De acuerdo? Pero bueno, tenemos que resaltar que el fascismo siempre ha estado en contra del liberalismo, pero hoy en día podemos encontrar, digamos, rasgos fascistas en el liberalismo. Es por eso pues, que el liberalismo se está empezando a convertir como el nuevo fascismo del siglo XXI. ¿Por qué? Pues como hemos estado... perdón, como tengo dos pantallas, el ratón corre un montón de pantallas.
Como he estado hablando en las anteriores charlas que he hecho, estamos teniendo problemas de agotamiento energético, estamos teniendo un montón de problemas, ¿de acuerdo? Como hemos estado hablando en otras charlas, os recomiendo que las veáis, ¿vale? Entonces, tenemos que entender pues, que en estos momentos existe diferentes rasgos que complementan, o podemos comparar al fascismo con el liberalismo, ¿vale? El libre mercado o el acaparamiento de todo el capital, en fin, digamos que el liberalismo se ha convertido como una especie de, o el capitalismo, ¿vale? Una especie de religión que ha conquistado el mundo. Y no hay manera de hacer ningún cambio por culpa del pensamiento, esta religión que ha conquistado el mundo. No hay ninguna forma de... Y entonces pues se ha comentado como una especie de socialismo, ¿no? de nazismo, ¿vale? A lo que digamos de que se mantiene, digamos, esa ideología, porque realmente el liberalismo es una ideología. Tal la fuerza de... O sea, normalmente cuando tú vas a la universidad, lo he dicho más de una vez, creo que lo dije en el capítulo anterior, en el vídeo anterior, nuestra economía no es una economía, una ciencia económica, es una ideología donde predomina el liberalismo, ¿de acuerdo? Las ideas liberales, a lo que deja de ser una ciencia, nuestra economía. Por eso es que tenemos tantos problemas, porque ha dejado de ser una ciencia, ha pasado a ser una ideología, nuestro sistema económico, ¿vale? Aparte podemos hablar de estratificación social, podemos hablar de un montón de cosas que, bueno, como ya he comentado antes, lo hemos hablado en los otros vídeos, ¿vale? O sea que os recomiendo que los veáis. Entonces podemos hablar de que podemos comparar el fascismo un poco como el liberalismo, ¿vale? Podemos compararlo. Todo esto lo vamos a seguir desarrollando a continuación, ¿de acuerdo? Entonces os recomiendo pues que pues veis los vídeos que he hecho, ¿vale? Que os veáis un poco todo el contenido. Si sois nuevos que habéis entrado en el canal y estáis viendo este vídeo, veis todo el contenido, pues vais a tener más información, ¿de acuerdo? Sé que si tragas en estos momentos, si acabas de ver este vídeo y estás tragándote todo esto, cuesta asimilarlo, ¿no? Pero para poder entender todo esto que estoy diciendo, pues hay que tener mucha información para ir entendiendo todo lo que estoy diciendo. Por eso, si eres nuevo y estás viendo todo esto que estoy diciendo, pues te va a costar y que es normal, ¿de acuerdo? Entonces existe un conflicto, existe una lucha, ¿vale? Es una lucha muy importante. Y es que hoy en día los diferentes movimientos sociales están hablando de nuevas formas de pensamiento, nuevas formas de hacer las cosas. Estoy refiriéndome al decrecimiento, la economía basada en recursos a la cual yo promulgo, ¿vale? La democracia directa, etc. Entonces existen pues, diferentes corrientes de pensamiento que van en contra de lo que es el liberalismo. ¿De acuerdo? Vamos a seguir desarrollando todo esto que estamos hablando. Vamos a ver. Corre. Vale. El ecofascismo que viene. Hace ya tiempo que se viene alertando de que el decrecimiento no es una opción y podamos elegir. El acaparamiento de tierras, la entrada del agua en el mercado de futuros, el agua entrada a cotizar en bolsa, si no sabíais. Entrada en el mercado de futuros, los picos de los combustibles fósiles y la búsqueda a la carrera de nuevos yacimientos minerales, los crecientes desplazados ambientales, nos hablan de que ya es una realidad el decrecimiento, ¿vale? Y en este canal hablamos mucho del colapso es porque estamos ya en pleno decrecimiento. Cuando hablamos del colapso, hablamos de decrecimiento forzado, empujado por el colapso. Pero, ¿a qué nos referimos con el ecofascismo? ¿Vale? La acepción a la que nos referimos y que nos preocupa es aquella con la que describimos un escenario de futuro, cada vez más cercano, en el que a través de sistemas políticos y poderes económicos cada vez menos personas tengan acceso a los recursos materiales necesarios para sostener una vida digna. ¿Cómo? Extrayéndolos de otros lugares, arrebatándolos a las personas más vulnerables, ¿de acuerdo? Quitándoles, digamos, libertades, quitándoles capacidad de poder desarrollarse como individuos, ¿vale?
eso es lo que promulgaría el ecofascismo. A la vez de agotamiento energético, a vez de agotamiento de recursos, a vez de agotamiento, no le referimos a dinero, ¿vale? En este canal tenemos documentales y vídeos que hablan de cómo funciona nuestro sistema económico. Los documentales de deuda al 97%, los documentales de creo que es Zeitgeist Addendum, están los documentales de dinero es deuda, así que os podéis ver y enteraros un poquito cómo funciona el sistema monetario, ¿vale? Sabemos muy bien que el dinero se crea de la nada, así que el dinero no es problema. El dinero, hay escasez de dinero porque los bancos generan esa escasez monetaria dentro de lo que es el sistema establecido, ¿de acuerdo? Interesa que haya esa escasez para que haya un control social, ¿vale? ¿Por qué ese control social? Porque nuestro planeta es finito y no hay para todos, así que generan esa escasez a propósito para mantener un control. Es así de simple, no hay más, ¿vale? En fin, es largo y tendido de explicar, pero no puedo centrarme en todo el contenido, con todo. Así que tengo que ir resumiéndolo a etapas, ¿vale? Y estas etapas, lo que ofrecimos una etapa. Entonces, vamos a seguir hablando, ¿vale? Dentro de lo que es el ecofascismo, ¿vale? Y el liberalismo, también podemos hablar de lo que es el anarcocapitalismo. Digamos de que es digamos que es una especie de mezcla entre fascismo y liberalismo. Vamos a explicar, ¿vale? Vamos a leerlo. ¿Qué es el anarcocapitalismo? El anarcocapitalismo, conocido también como anarquismo de libre mercado o anarquismo libertario, anarquismo de propiedad privada o anarcoliberalismo, es una filosofía política que promueve la anarquía económica, entiende como sociedad organizada sin Estado. Ojito. La protección de la... Recordad lo que he subrayado antes con la voz, ¿vale? Con el liberalismo. ¿De acuerdo? Es una política que promueve la anarquía. Una sociedad organizada sin Estado. Ojito, ¿vale? Y la protección de la soberanía del individuo por medio de la propiedad privada y el mercado libre. Es una sociedad anarcocapitalista. La policía, los tribunales y todos los otros servicios de seguridad se prestarían por parte de competidores de financiación privada en lugar de a través de impuestos. Y el dinero sería proporcionado privadamente y competitivamente en un mercado abierto, ¿vale? Podríamos ahí puesto en amarillo deuda, podemos hablar también de ahí que podría entrar ahí la deuda como instrumento, ¿vale? Por lo tanto, las actividades personales y económicas en el anarcocapitalismo serían reguladas por la ley de la gestión privada, en lugar de a través de la ley de gestión política, ¿vale? Entonces, mucha gente que estáis viendo ahora esto pensáis, ostras, esto es anarcocapitalismo. Como lleguemos ahí, ya hemos llegado. O sea, ya vivimos en una sociedad anarcocapitalista. ¿De acuerdo? Todo esto que acabamos de leer ya existe hoy en día. ¿De acuerdo? Ya hay. Y esta corriente de pensamiento ha sido promovida por los partidos políticos y sobre todo es promovida por la Unión Europea. ¿Vale? La Unión Europea es la principal. La Unión Europea, Estados Unidos son los principales promulgadores del pensamiento anarcocapitalista. ¿De acuerdo? Ya vimos, si queréis, puedo intentar explicaros un poco por qué vivimos en una sociedad anarcocapitalista. Podemos hablar, por ejemplo, las directrices hoy en día, que cuando hablamos de muchas leyes que saca el Estado español, vienen mandadas por las directrices europeas. ¿De acuerdo? Hoy el sistema económico está en manos de la banca privada. ¿Vale? Todo el sistema económico está en manos de la banca privada y nadie ha elegido a la banca privada, nadie elige a la banca privada. No hay elecciones para elegir a los directivos de la banca privada. ¿Vale? Entonces, todas las directrices económicas vienen parte de las leyes que se promulgan
en España viene de la Unión Europea, no viene del Estado español, viene de la mano de Europa, ¿de acuerdo? Y vienen porque tenemos una gran deuda, ¿de acuerdo? Tenemos una gran deuda con Europa. Así que somos esclavos de Alemania. Alemania al final ganó la guerra. La guerra. Se aliaron los alemanes y los norteamericanos se aliaron y crearon este mundo. Por eso Inglaterra se ha ido del Brexit, ha hecho el Brexit, se ha pirado, porque digo, esta mierda, los alemanes están aquí otra vez. Entonces, somos realmente esclavos del sistema económico, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, junto ahora con la escasez energética y, en fin, y todo lo que es el modelo que está en completa colisión con los límites del crecimiento, pues nos llevan realmente a un mundo que capitalista total, ¿vale? Los que más tienen que mantener su estatus social frente al colapso social que estamos sufriendo ya, que mantener el sistema de crecimiento, ese sistema elitista, a lo que nos están llevando más profundamente aún a un modelo anarcocapitalista. Y esto cada vez es más latente. Entonces, ¿de dónde viene ese corriente de pensamiento? Pues viene de los partidos políticos, que son los que promulgan, están al servicio del capital, de las grandes empresas y de la bolsa, sistema bursátil, bancario, empresas, todo eso, ¿vale? Sistema bursátil, empresas y bancos. Están a manos del capital. Y junto a la Unión Europea, que es la Unión Europea es lo mismo, son grandes empresas. Si os dais cuenta, la Unión Europea no es Estados Unidos. O sea, la Unión Económica Europea es una unión económica, es una unión de... Nunca se pensó hacer una Unión Europea basada en las ideales norteamericanos, sino se hizo pensando por beneficios económicos, por una expansión económica, por hacer que el capital corriese, ¿vale? Corriese. Y dinero corriese y las grandes empresas tomasen el control de prácticamente de todo el mercado de todos los países. Por eso que tenemos centros comerciales y cada vez tenemos menos tiendas pequeñas o menos comercio local, porque la idea que hay un principio dentro del liberalismo es abarcar todo. O sea, si una empresa puede vender a todo el mundo y sacar el máximo beneficio, es el mayor, digamos que es el mayor límite que puede alcanzar una empresa, pues ese es el objetivo perfectamente de las grandes empresas, o sea, acaparar todo el mercado, ¿de acuerdo? Entonces el ideal, entraría toda esa ideología, ese pensamiento entraría dentro de lo que es la ideología del libre mercado, ¿no? Acaparar todo, ganar el máximo, tener el máximo beneficio económico acaparando todas las fases del comercio, ¿vale? Aunque esto genera estratificación social, bueno, estratificación social siempre existía, pero más aún, ¿no? Y esta estratificación social sería global. Vamos a seguir, porque yo digo que si me pongo a hablar, es que no, en fin, necesitaríamos una serie de capítulos, una serie como, en fin, de televisión. Dentro del liberalismo podemos encontrar diferentes ideologías dentro de los partidos políticos, ¿vale? Podemos ver que todos los partidos políticos son, tenemos izquierda, derecha, comunistas. Con la entrada de Podemos, vemos que existe ahora con Podemos una representación comunista, ¿vale? Pero como ya he dicho en otros vídeos, pues no deja de ser, es como al principio el PSOE. El PSOE lo que hacía al principio era tener una representación, digamos, del pensamiento de izquierdas. Enchufaba la televisión y veías una representación del pensamiento de izquierdas de entonces, ¿no? De décadas anteriores, ¿no? De diferentes ideas que existían en décadas anteriores. Pero la cúpula después hacía lo que salía de los huevos, ¿vale? Pero tú veías una representación en la televisión de ese ideario de izquierdas. Pero luego las cúpulas hacían lo que salían de los huevos. Pero mediante los medios de comunicación tú veías pues, que existía un cierto pensamiento de izquierdas. Pero luego hemos visto actualmente que era toda imagen, ¿vale? Que todos los partidos de izquierda realmente tienen una parte de imagen
la cual vemos como una especie de ideología de izquierdas que luego la historia que llevamos de lo que es el siglo, perdón, se me ha ido la mano, no sé por qué. Lo que llevamos viendo durante el siglo XX, final del siglo XX y principio del siglo XXI, es que los partidos de izquierda claramente han tenido una forma de comportamiento liberal. Digamos, ha sido las directrices del libre mercado. Apartando digamos, las ideas de pensamiento de izquierda de sus bases. Las cúpulas se han desconectado totalmente de sus bases. A lo que poco a poco, por el tiempo, digamos, de que sus bases han ido abandonando nuevas formas de pensamiento, digamos, conforme iban avanzando nuestra civilización y avanzando los problemas, digamos que las nuevas formas de pensamiento se han desplazado más a los movimientos sociales y dentro de los partidos políticos, pues sobre todo partidos como Partido Socialista, Izquierda Unida, no han sabido adaptar esas formas dentro de los movimientos sociales, esas formas de pensamiento dentro de los movimientos sociales. ¿Vale? No han ido, digamos que abandonado esas formas de pensamiento porque para ellos ha llegado un punto en que para ellos son demasiado radicales. ¿Vale? Porque ha habido una transformación de la sociedad adaptándose pues al pensamiento liberal. ¿Vale? Entonces, tenemos que entender que dentro de los partidos políticos existe el liberalismo progresista, ¿vale? También podemos encontrar comunismo libertario y podemos encontrar hasta fascismo libertario también. O sea, podemos encontrar lo que es en Vox. ¿Vale? Vox no es un partido de extrema derecha del todo. Tiene una connotación. Podemos encontrar ciertos discursos que les es beneficioso al liberalismo, ¿vale? Que les es beneficioso al liberalismo. Tiene ciertos discursos, digamos, fascistas, pero es que le viene bien el discurso liberal. Porque ya, como he dicho antes, el fascismo es enemigo del liberalismo. Fue enemigo del liberalismo en el siglo XX, durante la Segunda Guerra Mundial. ¿De acuerdo? Entonces, al liberalismo no le interesa que haya un partido de extrema derecha. ¿Por qué? Porque no le conviene que haya una extrema derecha. Pero sí, ciertos discursos, ¿vale? Como puede ser el racismo, ¿vale? Entablar el odio al que viene de fuera, eso le beneficia al liberalismo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Ya os digo, si estáis viendo este vídeo, recomiendo que veáis todo el contenido de este canal. ¿De acuerdo? Porque muchos ya tenemos un nivel, aquí mucha gente que está viendo este canal ya tiene un nivel que mucha gente que mejor empieza a ver estos vídeos pues no tiene, un conocimiento que no tiene, ¿vale? Entonces pues debatir o tener que explicar yo todo pues sería muy largo, ¿de acuerdo? Pero bueno, entonces, ¿cómo ha llegado el liberalismo? El pensamiento liberal, lo que ha hecho ha sido, mediante estas décadas, ha sido lo que ha hecho, desde la muerte del dictador hasta ahora, lo que ha hecho ha sido moldear la mente de la gente que vive en nuestro país, la mente de las personas. Ha llegado a eliminar todo pensamiento, prácticamente ha llegado casi a eliminar todo pensamiento de lucha social, o eliminar, ¿cómo expliqué yo? Eliminar de lo que es la palestra social, ¿vale? El contenido de lo que es el debate social, todos los nuevos pensamientos o toda la forma de pensar, ¿vale? Que a lo mejor que va, ¿no? Es que hoy en día prácticamente la nueva forma de pensar que existe en la izquierda va en contra de lo establecido. Entonces, el sistema poco a poco ha ido apartando todo aquello que le podría dañar y adaptando el discurso a las mentes de la sociedad para que rechacen ese nuevo o todo pensamiento nuevo que puede surgir. ¿Vale? ¿Cómo? Pues creando mediante la educación, literatura, como podemos ver, ¿vale? La cantidad de libros que piense y hágase rico, que se han vendido, gente que ha leído, como ha leído libros, se ha montado de gente que ha comprado o coaching, o libros de coaching, o en fin, que podemos encontrar todo tipo de literatura que hablan sobre cómo hacerse rico, o cómo triunfar, o cómo destacar sobre el resto, o cómo... En fin, hay muchísima literatura. Y luego la educación, pues sobre todo la educación, aparte que ha sido cada vez mucho más competitiva,
simplemente se ha dedicado a generar mano de obra, no a generar ciudadanía o gente capaz de ser crítica en el orden establecido. ¿Vale? Lo que ha generado prácticamente son robots. Y luego, junto a lo que es los medios de comunicación, pues ha llegado a implantar hoy en día lo que es el pensamiento liberal en la mayoría de nuestra sociedad, ¿vale? Junto a lo que son luego entradas a la Unión Europea. El otro día sentí un comentario en la red, que la verdad que lo único bueno que tenía la Unión Europea era el intercambio de gente entre estudiantes. O sea, tiene un nombre, ahora no me sale el intercambio de estudiantes, ¿vale? El único bueno que tiene la Unión Europea. Entonces, digamos de que ha tenido una gran profunda influencia el liberalismo, el pensamiento liberal en nuestra sociedad. Y mucha gente, pues, a lo mejor habla, en fin, podría seguir hablando sobre el tema, pero mucha gente, pues, no entiende a lo mejor esto que estamos comentando, ¿vale? Porque están profundamente condicionados por el sistema. ¿Bueno? Entonces les cuesta mucho, o siguen pensando en conceptos del siglo XX que ya no valen hoy en día en el siglo XXI, ¿vale? Porque ya son inútiles totalmente. Vamos a seguir hablando. Y total, lo que ha llevado pues, es que haya un control de pensamiento, ¿vale? El sistema en sí, ¿vale? Después de terminar la Segunda Guerra Mundial, con la caída del franquismo, bueno, la caída del franquismo, el franquismo nunca cayó, lo que hubo es una adaptación, ¿vale? El capitalismo empezó a introducirse después de la Segunda Guerra Mundial en Europa, las ideas del libre mercado en Europa, y España estaba aún con el franquismo, con el fascismo. Aunque Franco ya dijo, bueno, pues yo aquí no puedo seguir, lo que pasa es que voy a mantenerme yo hasta donde pueda, pero luego voy a tener que dejar que entre esto por aquí, si no, bueno, van a quedar solitos, ¿entiende? ¿Entendéis? Y al final, pues todo lo que era el pensamiento franquista tuvo que aceptar el liberalismo y otros pensamientos por cojones, ¿vale? Porque aparte, pues que mucha ideología que tenía el liberalismo, el libre mercado, pues al final les convenía también, ¿no? Les venía también, podían mantenerse aislados, ¿no? Con este fascismo, en fin. Así que digamos que el fascismo adoptó el liberalismo. La forma que venía impulsada por Estados Unidos del libre mercado y todo esto. ¿De acuerdo? Entonces, durante estas décadas hemos tenido un gran control del pensamiento. ¿Cómo se promueve, como ya hemos contado antes, mediante educación, literatura, mediante de formación, hubieron otras formas de control del pensamiento, ¿no? Sobre todo, poco a poco lo que se hizo es intentar eliminar toda lucha sindical. Hoy en día los sindicatos están totalmente a control del Estado, ¿vale? Y el Estado es totalmente contra el capital, por lo tanto, la lucha sindical no existe. Ahora mismo, en el campo valenciano existe una unión de diferentes autónomos, agricultores, fuera totalmente de los sindicatos, porque los sindicatos no hay espíritu de lucha, ¿vale? Ya están todos comprados, a lo que hay que volver a sacar asociaciones de autónomos, agricultores, bueno, en fin, de personas, digamos así, asociaciones de personas, para formar nuevas formas de sistemas sindicales o de asociación de personas para poder volver a mover la unión en lucha del capitalismo, ¿vale? Y cada vez, no sé, lleva a un estado más esclavo, a una sociedad más esclava. ¿Vale? En Francia tenemos el ejemplo de los chalecos amarillos. ¿De acuerdo? También ha ido desplazando todo el nuevo pensamiento en contra del modelo establecido, ¿no? La publicidad y el consumo de drogas para mermar los movimientos de izquierdas. Las drogas entraron, creo que fueron en los años 70 en España, con la intención de... Y eso fue promovido por los servicios secretos españoles, en fin. Hay un montón de contenido que se puede buscar, se puede leer si realmente tenéis interés de buscarlo y averiguarlo. Fue promovido por
servicios secretos, ¿vale? Para buscar la forma. Claro, daos cuenta de que venía, la mayoría de movimientos de izquierda venían también un poco empujados por Estados Unidos, ¿no? Por ideologías de Estados Unidos, como puede ser los hippies y todo eso, ¿no? Donde había cierta pensamiento de toma, de consumo de drogas, tal y cual. Entonces, para mermar todo movimiento social de izquierdas, que es, pues, puesto que después de lo que es eh, había en España, pues, de lo que es el golpista, o sea, pues la dictadura de Franco, ¿vale? Había mucho movimiento comunista, mucho movimiento de extrema izquierda. Entonces, si el capitalismo liberal quería eh, digamos, destacar o asentarse, ¿vale? En nuestra sociedad tenía que pensar todo, tenía que ir en contra de todo aquello que podía afectar aquello que estaba empezando a dar forma, ¿no? Todo el pensamiento liberal que está empezando a dar forma dentro de lo que es, como son la Unión Europea Económica, lo que es la Unión Económica Europea. Interesaba que todo pensamiento de izquierda que pudiese ir en contra del libre mercado, pues desapareciese, ¿no? Todo aquello que pudiese afectar. Entonces, digamos que los servicios secretos optaron, igual que en Estados Unidos sucedió, por la entrada de drogas y el uso de estas dentro de lo que es el consumo, digamos, el sistema de consumo de fiestas y todo esto, ¿vale? Mermar a la juventud y o introduciendo las drogas para ir mermando todo pensamiento de izquierdas, ¿vale? Que podían ir en contra de lo han establecido. Y luego la escasez. La escasez tuvieron la escasez, tener a gente trabajando 12 horas al día o 10 horas al día, 40 y pico horas a las, en fin, un montón de horas a la semana, pues hace que tenga esas personas preocupadas por subsistir y no tenga esas personas pensando en cambiar las cosas. Entonces la escasez siempre ha sido algo que forma parte también del control del pensamiento de la sociedad. ¿Vale? Es por eso pues que la desaparición, la desindustrialización de España dentro de lo que es bueno, la desindustrialización de España fue un pacto, o sea, a cambio de que España entrase dentro de la Unión Europea, Alemania y Holanda pactaron con España esa desindustrialización, ¿no? Digo, bueno, vosotros queréis entrar en la Unión Europea y beneficiaros, ya ves tú qué beneficios hemos tenido, ¿vale? El Erasmus era lo único bueno que hemos sacado de la Unión Europea. Pues tenéis que desindustrializaros, ¿vale? Ese fue uno de los pactos que se hicieron. Entonces, pues, aparte era necesario porque entrara el capital extranjero y ese capital extranjero, esa industria, pues tomar parte del control del mercado, en fin, vender televisores alemanes y norteamericanos, o sea, vender, en fin, vosotros más o menos entendéis cómo funciona hoy en día, lo que os podéis encontrar dentro de un supermercado, ¿vale? Entonces, ese es la idea, ¿no? Que tenía más o menos el pensamiento cuando se planteó la Unión Europea. Vale, pues vamos a seguir hablando, porque esto digo que puedo poner a hablar y no pararía. Hablar de límites de crecimiento en una economía de mercado capitalista tiene tan poco sentido como hablar de los límites de la guerra en una sociedad guerrera. El capitalismo ya no puede ser persuadido para limitar el crecimiento. Como un ser humano no puede ser persuadido a dejar de respirar. Los intentos del capitalismo verde para que sea ecológico están condenados por la misma naturaleza del sistema, como un sistema de crecimiento infinito, ¿vale? Esto lo dijo Murray Bookchin, y ya es lo que sucede, ¿vale? Estamos, como he comentado antes, estamos pues topando con los límites de crecimiento y el sistema en sí es incapaz de adaptarse, ¿vale? Entonces, esto nos va a traer realmente muchísimos problemas. Un momentito. Bueno, vamos a seguir. Nos va a traer muchísimos problemas. Daos cuenta de que cuando hablamos de los límites del crecimiento, esto no es nuevo. O sea, los informes de límites de crecimiento, ¿vale?
están desde el año 1932, dando vueltas por ahí. Y ahora estamos ya a punto de colapsar. ¿De acuerdo? Estamos ya a punto de colapsar. A lo que se lleva desde el año 72 advirtiendo a los gobiernos de todas las naciones, ¿vale?, del peligro de colapsar. Y no se ha hecho ni puto caso. No se ha hecho ni puto caso. ¿Qué pasa? Porque estamos en pleno colapso. ¿De acuerdo? En la siguiente fotografía podemos ver, más o menos, estos son más o menos la gráfica que sacaron, las estadísticas que sacaron con el ordenador de Word, creo que se llama WordFree, una cosa así que se llama, no me acuerdo exactamente. ¿Vale? La gráfica más o menos de lo que podía suceder en los informes del año 72. Y vemos que lo ha marcado con la flechita esta de aquí, ¿vale? Lo ha marcado y vemos que prácticamente se está cumpliendo. Se ha ido así, durante estos, desde el 72 hasta ahora se ha ido pues, actualizando, haciendo cambios y se ha ido viendo que todo aquello que se pensaba que iba a suceder para 2100 se ha ido acelerando. Algo que prácticamente 2100, esto está aquí 2100, algunos procesos se han ido acelerando. Pero prácticamente todo aquello que dijeron en el año 72 está sucediendo. Si es que lo que está a punto de suceder, o sea, lo que nos está sucediendo ya, ¿vale?, que estamos empezando a tener los primeros signos, ¿vale?, estamos ya en proceso de colapso. Se nos está ido avisando desde el año 72. Pero nadie ha hecho caso. Nadie ha hecho caso. Lo que hay que entender pues que existen límites de crecimiento, ¿vale? Hay que entender pues eso, que existen límites de crecimiento. Y hay que entender pues más o menos aquí intento explicar, ¿no? Para que podáis entender más o menos qué es eso de límites de crecimiento, ¿vale? Toda economía es limitada. Existen vamos a ver, existen en el mundo X personas que son capaces de consumir, son aquellas que tienen trabajo. Cuando el trabajo desaparece, digamos de que cada vez hay menos personas capaces de consumir. Cuando la energía desaparece, desaparece el trabajo. Cuando cada vez hay menos energía, desaparece el trabajo. Cuando cada vez el sistema en sí colapsa, disminuye el trabajo y cada vez son menos las gentes que son capaces de poder subsistir. Porque hemos diseñado un sistema que cada vez, ya lo explica más una vez, hemos creado una sociedad donde hemos sacado un montón de leyes, hemos hecho un tipo de ciudades que cada vez para arriba, y cada vez que tú sales de casa y pisas la acera, te estás gastando dinero en el bolsillo. Nuestros jornales hoy en día no llegan a final de mes, porque es que nos hace falta dinero para todo. Aparte, nuestra sociedad se ha vuelto tan competitiva, o ha perdido ese interés de poder compartir, ese interés de poder reparar, o que sea, o hacer, o de crear manualmente, o esos artículos artesanales que se hacían, pero eso ha desaparecido a una sociedad que prácticamente todo tienes que comprar. Por eso he comentado antes que cuando tú pisas la acera, hoy en día cuando sales de casa y pisas la acera, te estás ya gastando dinero, porque creo que todo vale dinero. Es por eso que cada vez nuestro jornal no llega a final de mes, porque es que hemos llegado a ese punto, ¿vale? Y aparte, como hemos tocado límites de crecimiento ya no solo físicos, sino que los mercados cada vez se contraen más, porque cada vez digamos que hay menos de todo, ¿vale? Pues el Estado lo que hace es hincharnos impuestos. Cada vez hay más impuestos, cada vez, porque aparte la deuda cada vez es, en fin, el crecimiento, para que haya crecimiento económico, se tiene que poder pagar las deudas. Si está el dinero para poder crecer y cuando tú ya se acaba y luego tienes una deuda y tienes que pagar, pero si no hay crecimiento tú no puedes pagar esa deuda, que es lo que está pasando, ¿vale? Entonces, claro, hemos llegado a un momento de estancamiento y cada vez pues todo es peor. Hemos llegado, como ya hemos dicho más veces, este sistema está colapsado totalmente. Ya no solo todo energético, sino que ya no podemos ir más allá, ¿vale? La única forma de seguir con el sistema, que es lo que está haciendo, es mediante la exclusión social. Mediante la reducción mediante la reducción del público. Pero es que la reducción del público es la forma de exclusión social.
es la forma en cual el sistema, ¿vale? Mantiene el sistema de crecimiento con cada vez menos gente. Eso o sea, todos los países del mundo no pueden consumir lo que consume España. Todos los países del mundo. Me hablo a todo lo que es el periferio global. El periferia global, o sea, todos los países globales. ¿Vale? Es por eso que hay algunos países que solamente son los países del sur, que es donde se extraen los recursos. Los recursos naturales pasan más fácilmente que las personas, porque no podemos. Entonces, se extraen de los recursos para hacer que ese mercado de consumo se pueda dar en los países del norte y no en los países del sur. ¿Vale? Y encima, pues los residuos se exportan a los países del sur. Entonces, esto puede haber. mm, Cada vez el consumo cada vez es más. Se va topando con los límites de crecimiento, que son los límites ecológicos, naturales, y cada vez, pues, la reducción, el número de personas que pueden seguir consumiendo, ¿vale? Se reduce. Entonces, todo el mundo está compitiendo por un mercado limitado, donde ya poco puede dar de sí, donde cada vez es más fácil, es más difícil partir de la base, ¿vale? Cada vez es más difícil. Todo el mundo habla de Amancio Ortega, un hombre hecho a sí mismo, pero cada vez es más difícil partir de la base, de tener una tiendecita y una tiendecita de conseguir una multinacional como Zara, ¿vale? Cada vez es mucho más difícil eso. Cada vez es más las personas que triunfan porque ya tienen unos papis que tienen un montón de dinero, ¿sabes? Y con ese dinero de los papis, pues han podido, o que han sacado dinero, que ya tenía ese dinero y han podido seguir ganando más dinero. Pero salir de la base. Hay mucho beneficio. Sí, hay gente que sobresale porque tiene una gran tiene mucha, han conseguido pues, becas, han conseguido estudiar muchísimo, ¿vale? Han ido mediante becas a universidades y tienen hoy en día una gran carrera. Son abogados o tienen una carrera. Hablan muchos idiomas, pero esa gente, pues sí, puede, pero no dejan de ser trabajadores para grandes multinacionales, ¿vale? No dejan de ser triunfadores, de que llegan a tener. ¿Vale? Son gente, pues que. Y esa gente es más o menos la que se piensa que pueda mejor pertenecer en unos años. La reducción de gente que es capaz de consumir se reducirá y será esa gente, más o menos, esa gente que puede hablar diferentes idiomas, que trabaja en la que pueda llegar en su momento a consumir. Y creo que me estoy avanzando demasiado con la charla. Estoy avanzando demasiado con la charla. Bueno, acaparar el mercado, destrozar el pequeño comercio, bueno, todo eso ya hemos comentado, ¿vale? Entonces, ¿qué está ocurriendo? Pues que el crecimiento está siendo interrumpido y lo estamos comentando, ¿vale? El sistema de crecimiento necesita de energía para seguir creciendo. Así lo hemos comentado en anteriores charlas. Y como el crecimiento no es posible, ¿vale? Porque estamos quedando sin energía y aparte tenemos un calentamiento global debido a las emisiones de CO2. ¿Qué se está promoviendo? Pues están promoviendo la Agenda 2030, ¿vale? Y esta idea nueva que ha surgido, el Green New Deal, donde se cree que con las nuevas energías verdes, pues se va a seguir creciendo, ¿vale? Sobre todo se ha puesto por el hidrógeno, por la idea del hidrógeno, ¿vale? Como vemos aquí abajo, es un conjunto de propuestas que pretende abordar el cambio climático y la desigualdad económica, ¿vale? Entonces, el Green New Deal se presenta como la solución a todos los problemas que tenemos hoy en día. Pero bueno, pero no deja de seguir con el sistema que está provocando los problemas, que es el crecimiento económico. Entonces, digamos de que es una. Yo creo que además, en fin, es más una tomadura de pelo que otra cosa. Como he dicho antes, el sistema en sí tiende a desplazar a las personas, a generar más bien pobreza más que bienestar. Bienestar tendrán aquellas personas pues, que puedan subsistir. ¿De acuerdo? Tiene un discurso. Lo que hoy en día el ecofascismo tiene un discurso muy bonito. ¿Vale? Sobre todo va dedicado. Sobre todo el discurso va, digamos que. Sobre todo se difunde lo que es la Agenda 2030. ¿De acuerdo? La Agenda 2030 se promueve, pero dentro de la Agenda de 2030 no deja de estar
latente lo que es el crecimiento económico. ¿Vale? Podemos ver que en toda la Agenda 2030 está lo que es el crecimiento económico. Y hay dentro de lo que es Green Deal existe un discurso donde va dirigido a las personas. ¿Vale? Donde el discurso es que sea psicológico, podemos ver cosas como por ejemplo, la localidad, el ayuntamiento de mi localidad pues, ha puesto estas ideas en las calles, ¿no? Donde pone que el mal empieza es la alcantarilla. El discurso intenta concienciar a las personas, ¿vale? Como diciendo, tú eres el culpable. O sea, el discurso siempre es buscando a las personas. Y las personas no dejan de ser simples instrumentos del sistema. Ese sistema, ¿quién causa realmente el daño ecológico? Es el modelo que hemos creado quien está realmente causando el sistema. Y las personas que ya han sido adoctrinadas van circulando dentro de lo que es lo establecido. Entonces, digamos que el sistema nunca aborda los problemas reales del ecocidio, ¿no? Como punto aquí abajo. ¿Vale? Entonces vemos cómo la ecología y la biología están dentro de los medios de publicidad y da como la apariencia de que se está haciendo algo, pero realmente no está haciendo nada. Como vamos a ver en el siguiente punto. ¿Vale? El inmovilismo y no hacer nada. El ecofascismo no solo basa su acción en convencernos, por una parte, de que no existe ninguna crisis ecológica, ninguna emergencia climática, y por otra, de que hay que adoptar medidas en el ámbito del mercado para garantizar que aquellos que puedan pagarlo siguen pudiendo acceder a los recursos necesarios. Eso también de un ideario profundamente racista. ¿Vale? No hay recursos para todos y tenemos que protegernos para que no nos lo arrebaten. ¿De acuerdo? Podemos encontrar dos vertientes. Podemos encontrar lo que es la versión del gobierno actual, que estamos hablando de Podemos Partido Socialista, donde se habla así de las soluciones, de unas leyes que entran sobre transición ecológica, tal y cual, pero no va más allá de lo que es el ideario de la Agenda 2030, que los movimientos sociales, como he dicho, no sé si lo he comentado antes, pero los movimientos sociales no están a favor del ideario 2030 porque no ataca realmente el problema. ¿Vale? El crecimiento económico, los movimientos están totalmente en contra. Sí, vamos a ver, esto hace, lo que es la Agenda 2030 hace 20, 30 años atrás, hubiese sido una cosa revolucionaria hace 20, 30 años. Pero hoy en día, la cosa está tan mal y ya no es suficiente la Agenda 2030. Es insuficiente. Entonces, vais a ver, si conocéis mejor, si veis alguna agenda de algún movimiento social que está totalmente en contra o va a estar cuestionando totalmente la Agenda 2030 porque no sé, es totalmente insuficiente. No es suficiente. Entonces vemos que existen dos versiones, ¿no? Está la visión de Vox que niega totalmente la emergencia climática, ¿vale? Porque, claro, y luego vemos la versión de lo que es el sistema que está, o sea, lo que es el gobierno actual, ¿vale? Pero no va más allá. Se queda todo en simples palabras. Los cambios que necesitamos realmente son muy profundos, pero no deja de ser de hablarse de cambios que van más allá en el tiempo. Necesitamos cambios radicales ya. Hoy en día, movimientos sociales están diciendo que no tenemos tiempo, que llegamos tarde, es que llegamos tarde a todo. ¿Vale? Necesitamos hacer cambios drásticos, radicales, pero no se hace ningún cambio radical, simplemente se sigue con el discurso, se hacen cambios, pero no se va más allá, sigue con el orden establecido. Y luego tenemos el discurso, por ejemplo, que puede dar Vox. Es que Vox, ya he dicho, hoy en día todo el sistema político está en manos del capital. Así que cuando se hablan de los medios de comunicación es pura propaganda. De que Vox es extrema derecha es pura propaganda. Al sistema capitalista, al sistema del capital no le interesa partidos fascistas. Porque va en contra de su ideología. Eso sí, ponen a la palestra partido como Vox con un discurso porque les beneficia. Simplemente ese tipo de discurso les beneficia, pero no les interesa. Vox no deja de ser fascista de todo. Entra dentro de lo que es
como todos los partidos, ¿vale? Es igual que todos, dentro del inventario, ¿vale? Lo que pasa es que intentan captar la atención de gente pues, que está desenfadada, está desencantada, ¿vale? Que a lo mejor tiene algún pensamiento un poco más tirando a la derecha, ¿no? Al ideal franquista. Intenta captar esa atención, pero esa atención no va más allá de lo que es el pensamiento liberal. Y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Todas aquellas personas que puedan tener, que estén viendo, que puedan tener ideología de extrema derecha, digámoslo así, ¿vale? Pensamiento de cuando Franco, tal y cual, algún pensamiento, que tengan en cuenta de que es más lo mismo. O sea, no hay diferencia entre Vox y Partido Socialista, Podemos o Partido Popular. Todos están al servicio del capital. Van al servicio del capital. Bueno, al interés de las multinacionales. Entonces, es que yo digo, me pongo a hablar y a veces me pierdo. Me pierdo. Pues eso. Toda esta gente van a estar a favor en fin, como pone aquí, a favor de que, en fin, puedo hablar y podemos hablar. Y vamos a pasar ahora a ver qué es lo que está promoviendo hoy en día el sistema. Hoy en día el sistema lo que está promoviendo es el crecimiento económico mediante, la idea es promoverlo mediante lo que es la creación de hidrógeno, ¿vale? Vamos a ver el vídeo. Un combustible sintético, por decirlo de una manera muy simple, toma dos elementos fundamentales, toma el CO2 y toma hidrógeno. Con lo cual tienes el conjunto completo, tienes renovables con agua, donde tienes el hidrógeno y tienes el CO2. Y ya solo te queda el juntar ambos productos y obtienes una cadena HC, de hidrocarburo, que es un combustible sintético. Los combustibles líquidos de huella cero o combustibles sintéticos, la ventaja fundamental que tienen es que se pueden utilizar en cualquier vehículo que exista ya. No hace falta cambiar la tecnología, no hace falta esperar un despliegue desde el punto de vista de nuevos motores, nuevas tecnologías, nuevos puntos de recarga, no. Una vía y una alternativa muy interesante desde el punto de vista de descarbonización de la economía. Tienes el coche eléctrico, que supone una alternativa muy interesante. Lo bueno que tienen los combustibles sintéticos es que abre otra alternativa muy factible, que además se apoya en planteamientos industriales que están ahí y que se pueden escalar en poco tiempo. Bueno, pues habría que ver cómo se captura ese CO2, bueno, en fin, muchas de las ideas que se están promoviendo. Vamos a leer y luego ya vamos explicando cositas, ¿vale? Conforme vayamos leyendo, que es que hay mucho contenido. ¿Qué es lo que está mal de todo esto? El hidrógeno es un plan B, ¿de acuerdo? Por dos razones. Una de las soluciones, la integración de la red eléctrica es costosa y no tiene apoyo popular. Y la otra, que el límite de integración de las renovables ha llegado antes de lo que muchos expertos iban diciendo al público. Sobre todo razón de más para resistencia de la integración de la red. Para la resistencia, vale, sí. Siguiendo. La primera vertiente implica el fracaso de la electrificación y de ciertos usos industriales, como el ya mencionado del trabajo del vídeo o el de la calefacción eléctrica. El segundo implica el doble fracaso de la electrificación del transporte. Por un lado, el transporte por carretera mencionado y por el otro, el fracaso del cambiar el modelo de transporte por carretera a un modelo ya electrificado, transporte ferroviario. De esto ya hemos hablado en vídeos anteriores, ¿vale? El hidrógeno que nos pretende vender cubre hipotéticamente dos puntos que lo hacen atractivo como plan B. El suministro de gases para la industria y la calefacción y el transporte pesado de larga distancia. De eso, ya como he comentado, ya lo hemos hablado y el hidrógeno es el plan B que se quiere vender. Vender como alternativa a la electrificación simplemente para recoger los fondos europeos, dinero europeo, ¿vale? Tened eso en cuenta.
Simplemente por eso. Estas inversiones están para evitar la caída de los últimos bastiones que le quedan a la industria europea, ante la ya inevitable caída de la automoción y a la ya hace tiempo difunta industria fotovoltaica. Ahora pretenden defender la eólica y de turbinas de gas a la par que dan cabida a una nueva puerta industrial para esas mismas grandes empresas en base a la hidrólisis del agua. Estas inversiones también están para rescatar encubiertamente tres sectores: el de las eléctricas, que invierten o han invertido mucho en eólica, el bancario y el de los fondos de pensiones. Nada de esto es democrático, ni las renovables, casi todas en manos de grandes empresas, ni la elección de los políticos que han tomado la decisión. Pero recordad que el sistema político está en manos del capital. Es el capital quien decide quién está ahí. ¿De acuerdo? Y si por alguna que llegas allí y no le interesas, o te encierran en la cárcel, o te chantajean, o te eliminan simplemente. ¿De acuerdo? En el fondo estamos ante lo de siempre. Y te vayas. Una bomba de riqueza que bombea dinero de unas clases pobres cada vez más empobrecidas y que cada vez ven más laminada su poder adquisitivo. De 2010 a 2019, los españoles hemos perdido un 7,1% del mismo, favoreciendo a los grandes conglomerados industriales, que también están empezando a demostrar que estamos ante el fin de la civilización industrial y que en España están desapareciendo. Ya hace décadas que está desapareciendo, pero cada vez está desapareciendo más, ¿vale? La industrialización de nuestro país cada vez está desapareciendo más. Cada vez digamos de que, en fin, es que podríamos seguir hablando, es que el agotamiento energético está haciendo que cada vez creo que hay una ¿cómo diría yo? Va a haber, sé que estamos en la Unión Europea, pero va a haber países que se quedan expulsados de la Unión Europea o que sean, digamos, como rechazados, ¿vale? De los países que más tienen, los que menos tienen, sean rechazados y que, en fin, que haya una cierta desigualdad entre países, porque al haber cada vez menos, digamos, de que llevarán el modelo de el modelo capitalismo cada vez se va reduciendo, cada vez a menos países y cada vez a menos personas, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tenemos que entender pues, qué es esto. Nuestro modelo social no es un modelo, cuando hablamos de un modelo sistema político del capital, democrático del capital, no estamos hablando de democracia, estamos hablando de que tenemos un sistema, ya lo hemos hablado en otros vídeos, totalmente disfuncional porque funciona mediante partidos políticos, ¿vale? Y estamos hablando de una oligarquía. Aparte de esa oligarquía, pues está el pensamiento liberal, que es la nueva religión, el nuevo pensamiento que predomina, luego tenemos al capital que controla el sistema, en fin, ¿a qué vamos a hablar? Al final lo que tenemos es una especie de oligarquía, modelo en manos de capital. En esencia estamos ya inmersos en un proceso lento de desintegración de la concepción de la sociedad que tenemos ahora en los países occidentales, que incluye el estado del bienestar, pero también otros valores como la libertad de expresión y de oportunidades, el estado de derecho, etc. Es lo que se podría denominar la gran exclusión. ¿De acuerdo? Que haya cada vez menos hace que cada vez haya menos, que tengamos cada vez un modelo, como hemos comentado al principio del vídeo, cada vez mucho más, como he comentado, en fin, además la palabra. Anarcocapitalismo, ¿vale? Donde cada vez se privatiza todo, ¿vale? Cada vez esté todo más emancipado porque no se puede mantener, porque los que podrán tener acceso a eso son aquellos que tengan realmente trabajo, ¿vale?
nuestro sistema educativo está diseñado, cada vez estamos viendo cómo cada vez parece ser que los colegios piden que cada vez los niños estudien más, porque cada vez es más complicado tener trabajo, incluso aunque tengas una carrera, es posible que no tengas acceso a esa carrera, ¿vale? Si no tienes la suficiente capacidad de idiomas, de hablar idiomas, en fin, cada vez, aunque tengas capacidad de estudiar algo, aprender, tienes que tener un cerebro, tienes que tener una capacidad intelectual de 150 por lo menos, ¿vale? Y cada vez son más a nivel de exigencia que se pide para poder tener trabajo. Sobre todo en países en trabajos, digamos que no tengas que realizar esfuerzo físico, que sean más trabajos más de abogados, en fin, más intelectuales, ¿de acuerdo? Digamos así. La exclusión de la mayoría de la ciudadanía de los beneficios sociales, de libertades fundamentales, de la igualdad de oportunidades, al menos delante de la ley, la expulsión de una parte mayoritaria de la población occidental en dirección hacia el mismo tercer mundo, donde vive la mayoría del planeta, pero sin salir de casa, bueno, salvo cuando sean desahuciados. Una expulsión lo suficientemente lenta y bien publicitada como para que los desterrados en su propio país la interioricen como algo necesario, inevitable, y hasta cierto punto merecido por su propia falta de competencia. Eso es lo que está haciendo el sistema, ojito. Cada vez nos vende de que España no es capaz de competir. Te das cuenta que ese es el mensaje que repiten todos los días los medios de comunicación. España es que no está, hay que competir, hay que buscar más competitividad. Ese mensaje cuando no es posible porque estamos topando constantemente con los límites del crecimiento, ¿vale? No solo los límites físicos del planeta, sino que los mercados no dan más de sí. Las empresas que ya han acaparado el mercado ya están ahí. Hoy en día son pocas empresas que son capaces de... Ahora hay colapso de chips, ¿vale? Pero es que solo hay creo que son 3 o 4 empresas en todo el mundo que fabrican chips, pero solo hay 3 o 4 empresas que pueden producir los chips, ¿vale? Aparte de otras cosas, porque también hay problemas de abastecimiento de materias, de tierras raras, de diferentes recursos naturales que empiezan ya a escasear, porque cada vez son más profundos, estamos quedando sin energía para poder extraer esos materiales. Entonces está empezando a haber una serie de dificultades para poder, en fin, seguir echar el modelo adelante. Entonces estamos viendo que en fin, el sistema no da más de sí. La crisis energética es la causa inmediata, ¿vale?, de la creciente exclusión social. Es siempre lo más difícil, lo que más cuesta de aceptar a la gente. La gente, aparte de que no nos explica, la gente entiende que el problema de todo, ¿vale?, y lo pone aquí en el texto, que el problema es de corte economista, de dinero. Sí, vamos a ver, tenemos una gran deuda, no tenemos dinero, pero ya he dicho mil veces que de no se quedará nada. El problema no es el dinero, el problema es que cada vez el mercado es lo que hay. O sea, el sistema en sí no hace que todos pongamos... No nos es posible consumir todos por igual, si nos acabaríamos terminando. Si ya hemos destruido prácticamente ecológicamente el planeta, estando los que estamos, ¿vale?, consumiendo, que somos los países ricos, los países del norte, pues si decimos si el sistema hubiese dado pie, y lo están haciendo poco a poco, ¿vale?, porque lo que no queremos nosotros se lo damos a aquellos, pero que ellos también van creciendo, aparte por la energía, ¿vale? Pero ahora que vamos a quedar sin energía, cada vez más energía, los que menos tengan cada vez van a tener más dificultades. Vaya, que va a haber una super migración, cada vez vamos a tener más gente en la frontera de Ceuta. Bueno, es por eso que el discurso del odio le viene muy bien a algunos, que se extienda el discurso del odio, ¿de acuerdo? Hay que tener mucho cuidado con los medios de comunicación y en fin. Entonces, es que
En fin, sí. Es que es mucho la materia, hay mucho que explicar, hay mucho que entender. Es que realmente entender todos los problemas sociales es muy complicado. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a seguir con la charla. A cada nuevo nivel de consumo de energía, cada vez más bajo, corresponderá una mayor proporción de población excluida socialmente. Cuando hablo de excluida social, no estamos hablando de a la gente que vemos en la calle. Hasta ahora creíamos que nunca nos iba a tocar, pero ya nos está empezando a tocar. Creíamos que España nunca llegaría a ser un país tercermundista, pero esto se acabó. Cada vez va a haber más paredes, más muros que nos separen de unos a los otros debido a eso. Y ese pensamiento liberal, que viene ya influido por el sistema educativo, por el sistema de valores que nos es transmitido por los medios de comunicación, poco a poco va haciendo mella y cada vez va calando más. Ya existe diferencias sociales en toda nuestra sociedad, entre la clase que es creyente y no es creyente, hablamos de cristianos y no cristianos, y existen diferentes clases sociales de aquellos que tienen titulación académica y las que no, o tienes titulación con idiomas, no tienes, ya existen diferencias sociales entre nosotros, porque vivimos en un modelo social competitivo. Ya existen diferencias sociales de aquellos que tienen trabajo o no, porque estamos compitiendo constantemente entre unos y otros para tener trabajo. Existen diferencias sociales de aquellos que no tienen trabajos, que terminan en drogas, ¿vale? Que al final buscan la forma de tomarnos el pelo para robarnos el dinero, para seguir drogándose. Y cuando es un problema realmente de salubridad, no un problema de drogadicción. Si el sistema supiese solucionar problemas, cosa que no sabe, hace tiempo que no veríamos que el sistema de drogadicción hubiese sido tratado como lo que es un problema de salubridad, ¿vale? Y hubiese dado solución al problema, pero no. A veces hay más gente en la calle con drogas pidiendo, ya no solo por el tema de drogas, porque eso era la nota hasta hace poco que veíamos, pero es que empieza a ver ya gente pidiendo pues, simplemente porque no tiene para poder pagar la luz, no tiene para poder pagar la poca vivienda que tiene, o yo qué sé. A ver, ¿cuándo nos habíamos quedado? A cada nuevo nivel de consumo de energía cada vez más bajo corresponderá una mayor proporción de población excluida socialmente. Gente sin empleo fijo que tendrá que buscarse la vida como pueda. Algunos conseguirán sus trabajos con los que más bien mantenerse, sin protestar, sin ponerse enfermos, sin soñar con salir nunca del agujero. Trabajarán en pequeñas fábricas que producirán bienes exclusivos, para unos pocos o en oscuras minas. Otros trabajarán en lo que salga y cogerán hierbas o setas para venderlas en la plaza o en los restaurantes o sacarán verdaderos tesoros de los contenedores o de los edificios abandonados o las chatarrerías. Otros improvisarán oficios como remiendo de ropa o calzado, o boteros económicos, afiladores, ropavejeros, lo que puedan. Tenéis que entender una cosa, ¿vale? Dentro de poco habrá una crisis democrática. Sucederá mejor porque a medida que el sistema vaya, digamos que dando cada vez haya más empleo, cada vez haya menos para todos nosotros, ¿vale? Porque ahora estamos viviendo una fase estamos saliendo de lo que es la crisis del COVID-19, ¿vale? Había mucho trabajo que se había quedado colgado ahí por culpa de la pandemia y ahora estamos teniendo un tiempo de bonanza. Un tiempo de bonanza porque, claro, había mucho trabajo que se había quedado por hacer y, claro, de repente se está empezando a terminar la pandemia y todo ese trabajo que estaba por hacer se está haciendo ahora. Entonces, digamos que tenemos una especie de apariencia de recuperación económica, pero eso no es así. ¿Vale? La crisis del COVID ha provocado de que ahora tengamos esa apariencia de recuperación económica, pero las condiciones que se están desarrollando es para que cada vez tengamos, y lo va a ver, lo va a ver. Este canal se está ahora hablando del colapso, pero vamos hacia un colapso cada vez, vamos hacia un colapso, es así, es claro. ¿Vale? Ahora tenemos una apariencia económica, la recuperación de la apariencia económica, pero es simplemente un sueño momentáneo, ¿de acuerdo?
Y ahora estamos bien, pero ya veremos el año que viene cómo va a evolucionar las cosas, porque esto cada vez va complicándose cada vez más. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver que va a haber un muro de exclusión social. ¿De acuerdo? Hemos presentado aquí en la fotografía, va a haber un muro de exclusión social cada vez más latente, donde va a haber cada vez más diferencia, habrán cada vez más, habrán zonas donde habrá gente pobre y habrá zonas donde habrá gente más rica. ¿De acuerdo? Y sobre todo veremos que la diferencia académica va a ser mucho más latente. O sea, aquellos que tengan más estudios o tengan más capacidad pues, de tener oficios que realmente sean necesarios, pues son los que realmente van a poder mantenerse en ese estatus de sociedad que va a poder seguir consumiendo. Va a poder tener acceso al coche eléctrico, va a poder tener acceso, ¿vale? El resto, pues no. Ya veremos cómo las cosas se desarrollan. Existirán trabajos, pero existirán cada vez trabajos muy más pagados. O sea, en fin. ¿Cómo seguirá desarrollando la cosa? Pues realmente hacer un poco de magia y ver cómo se irá, pues es un poco complicado. Sabemos que va a ser así, pero por supuesto va a haber protestas sociales. Pero ten en cuenta de que existen unos grandes sistemas inteligentes, o sea, servicios secretos, sistemas de inteligencia que van a hacer su trabajo y que van a hacer que todo se encauce más o menos a donde el sistema le interese. ¿De acuerdo? Entonces, si no estamos realmente despiertos y no somos capaces de desarrollarnos y darnos cuenta de que necesitamos hacer unos cambios importantes, porque el modelo nos va a llevar a lo que hemos estado hablando aquí, a un sistema cada vez de exclusión social, y que tenemos que luchar, empezar a cooperar, dejar de darnos cuenta de que bueno, vamos a tener que, si estamos decreciendo, cada vez vamos a decrecer más, vamos a tener escasez, pues vamos a provocar a nosotros mismos esa escasez, intentar solucionar nosotros mismos el problema, organizarnos, ¿vale? Para derrocar el orden establecido, llevar a cambio, llevar a la palestra a hacer cambios importantes, ¿vale? Para que tenga, hacer, no, es que lo he dicho 1000 veces, necesitamos abandonar el orden, el sistema actual y hacer sistemas nuevos, abandonarlo. Estamos decreciendo, vamos a decrecer, vamos a ir cada vez, vamos a tener menos, pues pero claro, eso es un problema muy, o sea, ¿cómo lo hacemos? Ese es el problema, ¿vale? Idealmente tenemos tenemos toda la desventaja, porque el sistema en sí ya nos ha dividido, nos divide por la escasez, nos han dividido ya por la escasez, por la necesidad. Aparte, nunca hemos tenido una educación de cooperación, de colaboración. Al contrario, o sea, somos incapaces de colaborar. Está en el fútbol. ¿Vale? Siempre estamos compitiendo unos con otros, está en el fútbol. O sea, nunca hemos tenido un aprendizaje de colaboración. Entonces, ¿cómo abandonar el sistema y crear otro sistema? ¿O cómo desarrollar todo aquello que necesitamos para ser modelos sociales mucho más ricos y mucho más diferentes al actual? Ese va a ser el problema. ¿De acuerdo? La siguiente fotografía, y voy a terminar ya porque ya estoy aquí hablando, y ya digo que hablaría. Una de las cosas que estamos viendo es la proliferación de empresas de seguridad. ¿Vale? Cuando el sistema cada vez va cerrándose y cada vez va haciendo que haya menos para todos, pero digamos de que florecen empresas de seguridad, donde personas como tú y yo se encargan de, ya no es que haya gente preparada como la policía, sino que personas como tú y yo pues se encargan ya de guardar todo aquello que podamos necesitar, de protegerlo, de aquellos que realmente le hacen falta. Entonces la proliferación de empresas de seguridad privada, pues es una cosa que estamos comenzando a ver, ¿vale? Con la excusa de terrorismo, la cooperación o de violencia de cualquier tipo, violencia machista, o en fin, de cualquier tipo, pues están proliferando mucho. Y eso es una señal clara de que nuestra sociedad cada vez está peor. Cada vez la exclusión es mucho más latente. Y voy a cerrar ya porque ya llevo rato hablando. Entonces tenemos que empezar a entender de que necesitamos organizarnos porque nuestro
modelo de sociedad es un fracaso. El Congreso de Diputados de nuestro sistema político es un fracaso, ¿vale? ¿Cómo explicaros de que eso es así? Mira, el que hayamos colapsado es una señal clara de que no ha sabido antecederse al colapso, porque digo, existen informes del año 72 que nos habla del colapso ya no energético, sino ecológico, ¿vale? Una cosa clara es que estamos muchas veces ahora sale el Ayuntamiento de Génesis el plástico, hablando del plástico, está ahora tomando concienciación a las personas de que no tienen el plástico cuando ya hemos llenado el mundo de plástico, ¿vale? Entonces, en vez de haber tomado medidas anteriores para que no llenásemos el mundo de plástico, pues se hace posteriores, ¿vale? Medidas posteriores. Entonces, tenemos que entender que todo el sistema así es un fracaso, ha sido totalmente fracaso, ya no vale. Al principio, ¿vale? Cuando salió el capitalismo, era bueno, ¿vale? Creo que era el siglo XVI, XVII, no me acuerdo, tenemos que ver, tiene que pasar cuando salieron las ideas del Smith y todo eso, el capitalismo, pues estaba todo por hacer, ¿vale? Había que buscar el crecimiento económico, ¿por qué? Porque estaba todo por desarrollar, pero hoy en día, con la tecnología actual, pues, que tenemos hoy en día, pues tenemos que darnos cuenta de que no podemos permitirnos ese crecimiento, ese capitalismo, ya no podemos permitirnos, ¿no? Y si tenemos en cuenta la ciencia económica, si realmente fuese así, ¿vale? Si fuese seriamente una ciencia y tuviésemos un sistema como Dios manda, ya hubiésemos tenido y tuviésemos mecanismos de autocorrección, hace tiempo que hubiésemos tomado medidas para no tener un crecimiento económico como estamos teniendo ahora, ¿vale? Hubiésemos creado sistemas sociales mucho más ricos para no estar constantemente creando escasez. Porque el sistema así lo que está generando cada vez escasez y exclusión social, ¿vale? Tenemos que entender que el modelo actual, tal y conforme está, ya hemos hablado un montón de veces, cultural, en fin, es un fracaso. Y ahora tenemos que volver a volver a envalentonarnos, ¿vale? Volver a coger fuerza y volver a darnos cuenta de que necesitamos volver a la lucha social para volver a buscar nuevos modelos sociales y crear nuevas formas de hacer las cosas, porque actualmente lo que tenemos hoy en día pues no nos lleva a ninguna parte. Al contrario, lo que va a hacer es crearnos más problemas aún. ¿Vale? Aparte, podemos llegar a un punto en que le estemos quitando a nuestros hijos, nietos, a todas las nuevas generaciones, le estemos quitando todo aquello que les hace falta para poder subsistir y tener una vida digna. Nuestros hijos cada vez van a tener menos, nuestros nietos cada vez van a tener menos, los hijos de nuestros hijos cada vez van a tener menos formas de poder subsistir o poder desarrollarse como individuos, porque le estamos quitando todo eso ahora por el sistema actual de crecimiento. ¿Vale? Bueno, voy a cerrar aquí el vídeo. Tenéis un montón de contenido en este canal. Yo sé que me pongo a hablar, pero bueno, espero haber dado más ideas o más información para que tengáis un mayor concepto de lo necesario que es aprender. O sea, es muy importante tener información para poder tomar las decisiones correctas, ¿vale? O cuando vayamos por la calle y nos salga alguien de Vox o de Podemos o me empieza a contarnos historias y diré, no, las cosas son así. O cualquier político de nuestro ayuntamiento nos salga a decirnos, no, las cosas son así. Poder enfrentarnos y poder reaccionar adecuadamente. Por eso es importante un canal como, creo que el canal de Agencia con Economía basado en recursos, realmente el objetivo que tiene es que podáis sacar toda la información necesaria para poder enfrentar vosotros mismos a la hora de tomar decisión, poder tomar una decisión correcta, ¿no? Cómo enfrentarnos o cómo poder enfrentarnos todos, poder unirnos todos a la hora de cambiar las cosas, ¿vale? Pues nada, no voy a seguir más hablando porque, en fin. Bueno, gente, espero que os haya gustado esta charla y nos vemos pues en el siguiente vídeo. Hasta entonces, nos vemos.